canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Hasta ahora conocemos a Tomás Pérez especialmente por su rol de productor musical, y vaya que es importante rol cuando detrás está de todas estas canciones también que ha producido encontramos joyitas como del repertorio de Manuel García, Cami Gallardo, Electrodomésticos, CAS, Catalina y las Bordonas de Oro y mucho más. Ya ha sido de hecho galardonado en 4 ocasiones por los premios Pulsar. El Paso que Cruje, junto a Tortuga Anónima y Koala Contreras, es la segunda muestra propia de este destacado compositor, ingeniero en grabación, productor musical. Lo primero, de hecho, vino con Quiero volar, quiero gritar. Bueno, hoy día queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos están siguiendo a través de radio.uniac.cl, también a través de nuestras redes sociales. Y por cierto, darle la bienvenida a Tomás Pérez, que viene a presentarnos sus primeras canciones ya de composición propia, porque la verdad es que su aporte a otras lindas canciones también están presentes y de hecho van a ser parte de nuestro repertorio el día de hoy. Tomás, bienvenido, un gusto tenerte aquí en Tantas Canciones Buenas. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y sí, yo feliz también, feliz de empezar a mostrar mi música, empezar a mostrar mis cosas, empezar a... Un poco hace tiempo que tenía ganas de mostrar más esta versión como exagerada mía, porque la versión de producción para mí es súper importante, pero una versión un poco más, yo meto más tímidamente mis cosas porque no puedo invadir 100% claro. La música y lo que esté pasando de los artistas. Oye, eso es un súper buen punto, que es como el lugar de un productor o productora musical, que es súper variado, también depende de cada persona, depende de cada relación con los distintos artistas con los que se trabaje, pero me parece que es un rol súper importante también de relevar al momento de toda esta cadena de lo que significa la creatividad detrás de una canción. Tú dices, uno lo hace más, en tu caso más tímidamente, como sin querer invadir, pero aportas mucho de lo tuyo frente a esas canciones. ¿Cuándo o de qué manera te planteaste el efectivamente trabajar también como desde la producción musical? Mira, yo siento que eso fue más como una consecuencia, más que algo tan pensado, en el sentido de que a mí siempre me gusta hacer música y me gustaba grabar mis canciones cuando era más chico y empecé con un home studio y empecé a hacer mis cosas, a grabar, tenía una banda, entonces empecé a grabar mis cosas, después empezaron a llegar los amigos que tenían sus proyectos, después los amigos de los amigos, y así empecé como a grabar más de manera más ingenieril los proyectos, en términos como de ingeniería en sonido, pero muchos de estos proyectos necesitaban ayuda más musical, en los arreglos y en distintas cosas como para potenciarlo, entonces ahí me empecé a meter, y así fue como súper como desde... como de a poco, sin entender muy bien como lo que era la producción musical en sí. Más allá, la verdad es que sin entenderlo era como sin tenerlo tanto en mente como yo soy productor. Pero fue más como una consecuencia de también querer manejar. Yo siempre he sido como súper obsesivo con las cosas más técnicas, musicales, la grabación, el sonido, la composición. Me gusta mucho. Entonces, en ese sentido, sentía que tener herramientas de producción también me servía mucho para dejar la música con la cual yo trabajaba o la mía de una manera más prolija. Pese a que, claro, no prácticamente aparte de proyectos chicos y cosas, nunca no lancé música en muchísimos años. Claro. Hasta ahora. Es notable esto. Yo quiero volver al tema de la producción musical cuando podamos escuchar alguna de las canciones también que de hecho tú nos ayudaste a escoger ahí para poder compartir con nuestra audiencia. Pero claro, es ese doble rol de saber qué influencias tienes tú y de qué manera puedes aportar según las características, porque por ejemplo yo hablaba de que trabajaste con Manuel García o trabajaste con Electrodomésticos o con CAS y son súper diferentes los proyectos entre sí, y luego escuchamos tu música y también tiene muchas diferencias y quizás se emparenta o se empieza como a dialogar más naturalmente con gente como
CAS o el Koala, porque además los invitas también a participar en estas canciones, y me parece muy interesante como lo que abordas ahí sonoramente, pero claro, es cuánta paleta de influencias empiezas a tomar también cuando empiezas a trabajar tu música, Tomás. Claro. Igual, a ver, sinceramente yo he trabajado con muchos estilos y muchas cosas porque era la pega que tenía que hacer para vivir, y así fue, o sea, ha sido años desde que partí con bandas más chicas hasta ahora, que ya hace un par de años ya tengo como que hago más mi propia curatoría y estoy en los proyectos como que me gustan más y que también siento que puedo aportar más. Pero en ese sentido, claro, a mí me gusta mucho experimentar, me gusta mucho la cosa un poquito más ruidosa, me gusta mucho el folclore, me gusta mucho el rock, me gusta mucho ciertas cosas en la música clásica, no sé, el impresionismo, Claude Debussy o ciertas cosas en la música electroacústica. Y yo tengo una mezcla así, el metal, me encanta el metal. Entonces tengo una mezcla. Oye, eres melómano, pero hacía más no poder de todo, no, todos los géneros posibles. Bueno, yo también estudié composición, entonces en verdad yo soy como compositor, así, como que eso es como mi tema ya más de estudio, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que me empezaban a llegar cosas, yo trataba de potenciarlo y siempre me llegaban cosas, no sé, me empecé a meter harto en lo urbano, y la gente del urbano, por ejemplo, siempre consideró que yo era un productor como más de indie alternativo. ¿Ya? Y después me empecé a meter, por ejemplo, harto en el folclore, y los del folclore me veían como alguien más urbano. ¿Y te lo decían? Sí, muchas veces como que me veían, claro, los rockeros también me veían como más de otra manera, y así era como que todos me veían un poco como de otro lado. Después me di cuenta que en verdad como que mi tema no va tanto como en el estilo que haga, sino como cómo puedo aportar yo como dentro de ese estilo en sí. Ahora, igual trato de aportar mis cosas, hay como cosas muy sutiles, un poco más experimentales, un poco más ligadas al rock progresivo, guitarra, me gusta harto meter guitarra, hay canciones, no sé, de Catalina Laboratorio de Oro con mi guitarra, del CAS con mi guitarra, de Cami con mi guitarra, y todos tienen como algún elemento medio psicodélico, como rock setentero, como que todos tienen una cosita así muy muy pequeña, que a veces también no la meto. También me gusta mucho, no sé, los jaivas, me gusta mucho el folclore. Entonces, al final es como esta mezcolanza de cosas que al final es básicamente las cosas que yo escucho y las que me gustan. Bueno, y esa es la idea, que nos guste también la música y que podamos ocupar de aquello. Por eso que cuando pasamos, por ejemplo, a este tema que fue como lo primero que nos mostraste, que es Quiero volar, quiero gritar, invitaste a CAS ahí a colaborar en esta canción. Y bueno, salen cosas, bueno, quizás lo podemos escuchar y luego lo comentamos y hablamos un poco de todas esas inspiraciones que se van conjugando ya en el proyecto propio de Tomás Pérez, que viene aquí a tantas canciones buenas, y estamos hablando hoy día no solamente de sus creaciones y de sus procesos creativos, sino que además de sus procesos creativos ayudando a otros y otras a propósito de la producción musical, que es un temazo, siento yo, que poder abordar hoy día en nuestro programa. Así que nos quedamos con esta canción de Tomás Pérez, Quiero volar, quiero gritar, aquí en Tantas Canciones Buenas. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Me encanta que podamos escuchar esto que se llama Quiero volar, quiero gritar, de Tomás Pérez, ahí con una colaboración junto a CAS, con quien llevas trabajando, y bueno, como es una relación mucho más familiar ya a estas alturas, Tomás, de la vida, y que justamente fuera de micrófono estábamos hablando de las variedades, las paletas, las inspiraciones que vienen de muchos lados, y que cuando hablamos de las inspiraciones de lo urbano, nos quedamos cortos si solo lo tomamos con una lupa de época, ¿no? Como hoy, o hace 10 años, o hace 20 años atrás, porque el urbano es muy grande, muy amplio, y tiene muchas tonalidades distintas también. Entonces, quizás ahí también hablar, porque todo eso se va juntando en las canciones que tú estás preparando, que has ido liberando de a poquito, y nos vamos a encontrar con esto, pero nos vamos a encontrar con otras cosas también, de esas inspiraciones. ¿De dónde... Y cómo ha sido la selección y el trabajo de selección para las canciones que quieres ir sacando, ir mostrando también ya a la luz pública? Mira,
hay como dos maneras. Este disco yo siento que es un disco un poco... A mí me ha costado mucho sacar mi proyecto en el sentido de que mentalmente para mí es muy fuerte como exponerme a decir como esto soy yo y como estas son mis canciones, porque siempre he sido como muy perfeccionista y siento que nunca estoy como conforme con lo que hago, y en ese sentido siempre me ha salido mucho más fácil trabajar con otros artistas, con los cuales ellos sacan su música y ellos son la cara y todo. Entonces en ese sentido como que a mí por eso siento que como que me ha costado mucho personalmente, pero también me di cuenta y empecé a pensar como, ¿sabéis que los últimos discos que he hecho, yo lo escucho y me gustan harto, hay harta gente que le ha gustado, y de repente el proceso ya, como ya terminamos la canción, sale, dije, ¿por qué no empiezo a hacer eso conmigo? Y el proyecto que también ha crecido mucho en el último tiempo, claro, obviamente son proyectos que hubiesen crecido también mucho solos, pero también siento que yo he estado en ese proceso y también ha ayudado mucho al crecimiento de eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo conmigo? ¿Y por qué no impulsar ciertas cosas? Entonces, hay algunas canciones las cuales, hay canciones que tienen muchos años y hay otras que he estado componiendo ahora. Por ejemplo, la del Paso que Cruje con Tortuga Anónima y el Koala es una canción que en verdad tiene 6 años. Nosotros la hicimos para el estallido. Y Wow. esa canción tiene una particularidad que, bueno, nadie se ha dado cuenta todavía, pero en algún momento se van a dar cuenta, que es una como rearmonización del derecho a vivir en paz. Entonces los acordes están como cambiados, pero en verdad es como... Los diste vuelta. Claro, así por así decirlo, es como... Ese también fue como un trabajo también muy bonito que hicimos con Nico Camaño, que también participó en esta canción, que es como darle o reemplazos de acordes, pero con una estructura parecida. Entonces, obviamente, no se puede cantar el derecho a ir en paz, o sea, se puede cantar, pero con otros tonos. Claro. ¿Cachai? Y en ese sentido, por ejemplo, esta canción tiene 6 años. Lo del koala, la parte del koala, eso lo grabamos algunos meses nomás, porque no teníamos lo de la boba, habíamos probado varias cosas, no había funcionado. Quiero quitar. La versión original tenía como 3 años y yo la modifiqué un poco antes de lanzarla y la hice más rock, más psicodélica como a mí me gusta. Pero hay algunas canciones que son más... Y necesitaba como yo poder tirar esto, porque si no partía, para mí era muy complicado como el tema de poder tirarme a la piscina. Entonces fue como, ya voy a partir con esto, que quizá es un comienzo un poquito más como desordenado en ese sentido, pero después seguir prolijamente con los nuevos que he compuesto y todo. Igual todos tienen elementos que los agarré y los reformulé y todo. ¿Y estas son, dentro de todas esas cosas que van a ir apareciendo, estas dos son como las más antiguas de todo el proceso? Sí. Ya. Estas dos son las más O sea, antiguas de todo el proceso. necesitabas sacarlas. Sí, necesitaba sacarlas, aparte que me gustaban mucho, porque yo siempre estoy haciendo canciones con artistas y algunas pasan como 3 cosas. Algunos se van para discos de ellos. Claro. Algunos quedan como en el olvido. Bueno, la que escuchamos recién iba a ser Pasea ese. Claro, nosotros pensamos originalmente Pasea esa y me gustaba mucho la canción y al final le dije a Pasea esa, es que quiero sacarla yo. Y me dijo, ya, bacán. Ya. Aparte estaba en una etapa súper rapera y todo, sí, pero era otra cosa, era como un drum and bass con batería, electrónica, yo la metí más en esta onda un poco más rockera, que es mi onda, y es como el tema más como urbano del disco, porque esto es un disco que estoy haciendo. Sí. Esto es un disco que pretendo que salga a fin de año o a comienzo del otro año, y este tema es como un poquito más tirado al urbano, y también lo que me gusta a mí es mezclar este mundo de gente distinta, porque creo que todos pueden convivir y hay gente que está muy abierta a hacer distintas cosas, y ahora la música es un poco así, es todo muy abierto. Entonces puede haber alguien del urbano, puede haber alguien del folclore, puede haber un cantautor, y todos estos pueden caber funcionan súper bien. Sí, y todo esto creo que quepan en este universo como extraño. O sea, ¿va a ser un disco de colaboraciones igual? Es un disco de colaboraciones y se da mucho. No sé, por ejemplo, en el urbano se da mucho, no sé, que Tiny saca un disco de colaboraciones, pero en otros estilos como que no se da tanto. Y siento que es como algo más nuevo, que los productores hacen discos de colaboración. Como digo, en el urbano los raperos salen más, pero en los otros estilos no. Y en verdad, ¿por qué yo no hacerlo? Si al final ese es como mi lenguaje. Claro. Como que siempre pensé, un disco tiene que ser mío, pero en verdad mi lenguaje es trabajar con gente. Y en verdad, no sé, él sea súper amigo mío, lo quiero harto, hemos hecho hartas cosas. Mucha de la gente que viene para adelante también son amigos míos. Otra gente que musicalmente... me pasa con Koala y Tortuga Anónima, no sé, pues yo produjo un disco de Tortuga Anónima y que me gustó mucho, fue como los primeros discos que yo dije como, oye, este disco es como que ya sentía que me estaban quedando mejor los discos.
Entonces, y también hicimos una canción ahí con el Koala, entonces también es como algo natural que de repente se dio, que nos juntamos. Es muy raro que yo llame a alguien X como, oye, quería estar en la canción a alguien que no conozca. Eso no ha pasado por lo menos en el disco hasta el momento. Bueno, de hecho me pasa mucho que con esta canción, que es El Paso que Cruje, que es como el sencillo que estás presentando ahora, es parte de lo que estamos conociendo ya de las canciones de Tomás Pérez, es mucho más experimental porque, y como que ya, ahora me hace mucho sentido que nos cuentes que bueno, tiene más tiempo, que es una, que tiene los acordes pero cambiados del derecho a vivir en paz, pero también con esta idea de jugar y de experimentar, ¿no? Yo como que escucho la voz del Koala, inmediatamente también pienso en CAF, entonces es como que imposible sacarse esas cosas de como Asesinar a Felipe, que también son muy buenos para jugar y experimentar, y como que el tema de la composición No, es súper relevante. Y a mí me encanta cómo se llama Felipe. Son bandas, bueno, Tortuga Anónima también son bandas que yo escucho. Sí, Tortuga Anónima también, entonces, a mí me gusta el trabajo del Koala, me gusta el trabajo de CAF. Entonces también es para mí algo como súper bacán en ese sentido. Claro. Bueno, me encanta que el reconocimiento de la diversidad y lo que puede aportar esa diversidad de sonoridad, de géneros musicales y cómo se pueden mezclar el lenguaje de compartir con la gente y trabajar con la gente, eso es, yo creo que súper bueno. Me quedo con esa frase como parte de la identidad de esta conversación junto a Tomás Pérez, y vamos a presentarles entonces El Paso que Cruje. Esto es Tomás Pérez, colaboración con Tortuga Anónima, Koala Contreras, aquí en Tantas Canciones Buenas. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Tomás Pérez. Tomás Pérez es el nombre, yo quiero que lo recuerdes, porque un viaje musical que parte quizás con estos singles que nos está presentando también aquí en Tantas Canciones Buenas, y me encanta que podamos hacerlo desde ya, con él, antes de que esté el disco, antes de que podamos recorrerlo entero, que cuando ocurra, bienvenido de vuelta por estos lados para poder hacer también esa como parada del viaje, ¿no? Esta es como el primer paradero donde conocemos estas dos canciones, Quiero Volar, Quiero Gritar, y lo que pasaba recién, que se llama El Paso que Cruje, que me encantó esta canción, está muy entretenida, como que efectivamente acá yo trataba de buscarle, no lo iba a encontrar tan fácil, fíjate, el reordenamiento de acordes ahí, pero yo creo que ese es parte también del juego, no sé, me gusta mucho eso. ¿Quién más va a participar también aquí en tu disco? ¿Y cómo va ese trabajo? ¿Todavía tenés que componer? Sí, me contabas fuera de micrófono. Tengo que componer, bueno, no quiero adelantar los feats. Ya tengo un par de temas, por ejemplo, que ya hice el arte, ya están listos, y las fotos, todo. Pero se viene gente de muchos estilos distintos. Y gente con la cual he trabajado, y gente con la cual... En general es gente que me ha rodeado harto, y gente con la cual también me gusta mucho musicalmente, otra gente más nueva, hay gente de otros países. Pero es bonito porque hay gente de muchos estilos. O sea, hay gente más ligada al folclore, hay gente más ligada al rap, hay gente más ligada al pop, es como súper variado, pero siempre todas las canciones, como que yo siento que, por ejemplo, en estos dos singles que ya salieron, mostré un poco como dos extremos, como el extremo un poquito más comercial, entre comillas, claro, con el tema con S.A.S., y el extremo más experimental, que tiene un poco más de folclore también esa canción, sí, con el tema con Tortuga y Koala, El Paso que Cruje. Y siento que muchas de las cosas que vienen entre medio, claro, viene uno que viene luego, un tema como más lento, entre comillas, como el tema lento del disco, pero también hay temas como más rockeros, así como rock, entre comillas, un poco más, siempre experimental, pero como un rock un poco más normal, así como más como no sabía bien qué decirte, pero como un rock más progresivo, pero dentro más de un espectro rock que tú puedes decir, esto es rock. Es como, claro, al tiro voy a decir eso. Claro. Entonces, igual la base del disco para mí es rock. Sí, yo siento que, por ejemplo, en esto que pasó, ya le hemos dicho que es muy experimental, que tiene muchas cositas, pero también tiene esa base como más rockera, ¿no? Como de espíritu, ¿no? Como que hay una cosa ahí, bueno, y como con las maneras de tocar, para ti es súper importante como las guitarras. Sí, siento, y eso se nota, ¿no? Y me parece muy interesante lo que va pasando también ahí. No sé, como que a propósito de lo que vamos a escuchar también ahora, que tenemos aquí programado un tema de Cami que se llama Cierra los Ojos, y que podéis pasar de algo súper, súper popero,
pero que se siente esa cuestión con la guitarra, que te da peso, que te da como un punch para aterrizar las cosas. Y eso es como característico, siento. Como que ahí podemos ver a un Tomás Pérez, ponte tú. Claro, ¿no? que me encanta eso. Y también siento que algo que me gusta mucho la exploración con pedales. Y bueno, pasa que el proyecto de mis canciones, todos los temas son como tocados, como banda. El tema con el CAS es como bajo, guitarra, batería y sinte. El otro tema también es todo tocado, entonces todos los temas que se vienen son como más orgánicos, a diferencia, por ejemplo, no sé, pues de Cami, que también tiene algunas cosas como ruido y cosas, pero también va más ligado a la electrónica. Y muchas veces como el primer tema del SEA, un tema que tú puedes decirlo, este es un tema como electrónico, pero es como electrónico en la teoría porque no tiene elementos electrónicos, aparte de los sintes. En verdad esta batería de drum and bass es tocada, en verdad como que todo es tocado. Y a mí me gusta mucho el tema de la guitarra, pese a que por ejemplo, en el paso que cruje, lo que metí de guitarra fue poco, porque yo toqué bajo acá, composición, y metí más como ruidos y otras cosas. Pero la mayoría de los temas son como... Yo soy súper guitarrero para armar los temas. Muchas veces parto desde la guitarra. Entonces, encuentro que la guitarra para mí es algo muy lindo, ya sea como guitarra de nylon, ya cosa, o sea, chilena, folclórica, anticueca, o... Antigüedad de Violeta Parra, o Víctor Jara, con cosas hermosas. O guitarra eléctrica también me encanta, pedales, distorsiones que suenen feas, ruidosas, ruido, etcétera. Bueno, El Derecho a Vivir en Paz viene en una versión bastante rockeada, siento yo. También. Creo que uno puede pensar en Víctor Jara solo como con la... No, recordemos que hay registros con los blobs o con... Sí. Que te electrificas un poco también, así que no hay problema con eso. Tenemos esa tradición, si eso es bueno, bueno recordarnos eso. Oye, Tomás, bueno, parte de ese desafío también tiene que ver con el tocar, el que sea tocado. Que hoy día lo estamos resolviendo desde el disco, ya después será como te escuchamos en el en vivo. Pero no es menor, yo creo, porque podría resolverse muy fácilmente hoy día con hacer cosas, incluso con los sintes, ¿no? Pero también hay un cuidado, tiene que haber una persona, y esa cosa como de lo humano haciendo la interpretación hoy día es como súper fundamental. Qué bueno que no lo hayas como perdido en ese camino también y que sea tan relevante para ti ponerlo en relieve, ¿no? El poder hacer eso también con cada uno de estos temas. Sobre todo ahora, porque hay como con el tema de la IA y todo, también es como una parada un poco casi como política frente a la vida, pese a que yo apaño mucho también ocupar los otros elementos y los ocupo todo el rato, pero siento que... Pero te debieran ayudarte. Claro, me debieran ayudar, pero siento que mi proyecto quiero que se establezca más eso, porque también es lo que yo siempre he escuchado como desde chico, de música tocada por personas. Ahora sí, también siento que está mutando, como que se está volviendo también en el pop y en el urbano hartas cosas como tocadas. También está pasando harto eso. Y también hay estas cosas que ahora estoy trabajando que todavía no han salido, que van a salir luego, que hay harto tocado o hay harto rock, como que he podido meter más incluso de mi mano de la que había. Cada vez como que siento que puedo meter más mano porque los artistas también... Oye, eso está bueno, saberlo, porque... Pensé que quizás ya, bueno, siempre es interesante como dar las vueltas y como que recordar que esto está muy vivo, ¿no? Pero claro, como que se había perdido mucho el hecho del instrumento y de la persona, ¿no? Y del estar tocando, ¿no? Como, sobre todo en ese género. Y hay resultados muy bonitos de cuando empezamos a escucharlos también en vivo. Sí. Oye, vamos a escuchar esta canción que tenemos programada para ahora, que se llama Cierra los ojos, y es de Cami Gallardo. ¿Y por qué? Porque Tomás está metido ahí, la produjo también. Productor musical, el rol del productor musical. Yo la produjo perdona que te interrumpa, pero la produje también con Truco y Truco es un productor súper bueno, el productor de Residente. De pronto hay como muchas canciones que tienen 1, 2 o 3 productores de repente también, así. En este caso está ahí acompañado también. Sí, o sea, lo hicimos los tres, Cami, Truco y yo, esta canción. Sí. Y la hicimos en México. La hicieron en México. Bueno, la escuchamos, es parte de nuestra programación aquí en Tantas Canciones Buenas, porque también queremos hablar de ese rol del productor musical. En el caso de Tomás Pérez, sin duda una parte fundamental de su trabajo, y también se va colando en su producción propia. Así que, bueno, seguimos en este espacio aquí en Radio UNIAC.
Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Seguimos haciendo tantas canciones buenas aquí en radio.uniac.cl. Nuestra radio digital entra con nosotros y nosotras a través también de nuestras redes sociales, @radiouniac en Instagram. Busca nuestro canal en YouTube, sigue nuestros programas, vuelve a escuchar nuestras entrevistas, como la que hoy estamos teniendo junto a Tomás Pérez, músico, compositor, productor musical, ingeniero de grabación. Estás trabajando en muchos proyectos, además de tu disco propio, que ya es una tremenda pega. ¿Cómo se maneja tanto ¿cómo se llama? El multitasking ahí de todos los proyectos que te vienen encima? Sí, mira, en verdad, en este momento, en cualquier momento exploto, pero... Y tú te ves muy calmado. No, pero estoy un poco así como explotado. Pero nada, al final como que uno va... También esta cuestión de... Me lo he tomado medio como un oficio y medio como cualquier trabajo, que uno tiene que ir entregando cosas y cuando tenéis que ir entregando lo que está más cerca de la fecha, ir cerrando cosas, como que... También es algo súper aterrizado porque hay que como que respetar plazos y planificaciones de tiempo. Entonces, está como... Hay muchas cosas que están preestablecidas muchos meses antes. Entonces, en ese sentido, hay que terminar algo para cierta fecha y hay que terminarlo y hay que entregarlo. ¿Cachai? Y a cierto nivel es muy difícil que algo no funcione. O sea, si algo no está funcionando, no se da cuenta mucho antes del proceso. Entonces, yo ya tengo más o menos planificado lo que tengo que terminar, por ejemplo, en esta semana, y también los tiempos que me tengo que dar para mi proyecto, que al final son como tiempo extra, que tengo que dármelo. O sea, tengo que darme esos días que sean intocables y listo. Por eso también para un productor es difícil sacar música, porque tenéis que privilegiar, obviamente, sin el pago que conlleva y todo eso, tu música, porque hay gente que trabaja, por ejemplo, en otras cosas, y cuando hace su proyecto ya es como su vía de escape ir a hacer su proyecto musical o su banda. Pero para mí no es como seguir haciendo lo mismo, pero lo mío, solo que no me pagan. Entonces, en ese sentido, como que me tengo que hacer el tiempo también y tengo que poner... Y el ánimo. Y el ánimo, y también tengo que ponerme como metas. Por eso, por ejemplo, el primer tema, quiero gritar, fue como, ya, me pongo esta meta de que sale este día y lo tengo que tener listo para este día, y lo que tengo ese día... Sale. Sí, está listo. Chao. Entonces ya si no puedo seguir como no me gusta, no, lo que tengo ese día está listo igual que todos los otros proyectos. Claro. O sea, la cuestión está lista cuando hay que sacarlo nomás. Sí. Y chao. Y así lo hago un poco. Oye, estaba pensando que quizás, claro, conocía muchos otros músicos que pasaron o que de manera paralela ya estaban trabajando en la producción musical, o que después se pasaron a, no sé, pues desde el Diego Peralta, el Javi Barría, el Nico Carreño, no sé, como gente que pasó. Pero claro, siempre conocimos ese trabajo que era como muy a pulso, muy autogestión del trabajo propio, ¿no? De las canciones, los discos. Y tú lo has hecho como al revés y no deja de ser autogestionado al final todo. Como que uno no lo asume de repente así, pero en el fondo es como tú lo dices, ¿cachai? Como... Es que no hay otra manera. Siento que no hay otra manera. En Chile es como... Es imposible. Incluso de que uno tuviese como... A ver, es tan difícil el tema... que incluso aunque uno tuviese muchas oportunidades, piensa que, no sé, eso que se dice ya como, no sé, tiene muchos contactos, tiene mucho pituto que no es muy real, ¿cachai? De alguien, pero uno tiene que mantenerse ahí, pues entonces tú puedes tener, no sé, el contacto de que te invita no sé quién a tocar, pero si tú no, o a producir un disco, pero si tú no lo haces bien y no te queda bien, ya fuiste. Entonces en ese sentido, como que hay que ser muy constante, mucha autogestión y mucho trabajo prolijo, como que no hay otra manera, porque... Como la cuestión es tan reducido y al final son 1000 personas y en verdad hay espacio para 30, hay que hacerlo bien nomás, como que, o tratar de hacerlo lo mejor posible. Claro. Oye, Tomás Pérez, que nos da esta mirada también a lo que significa hacer música en todo nivel, en toda categoría acá en nuestro país. Vamos a seguir escuchando de cosas en las que él también ha participado. Escogiste Pepitas de Manuel García. Son súper diferentes las canciones que escogiste, en las que has trabajado también en su producción. Esta canción te gusta mucho. Me encanta, la encuentro muy bonita, encuentro que... Es sencilla. Es oscura pero bonita. Y claro, por ejemplo, en esta canción, obviamente la composición y todo es de Manuel. El tema más sonoro es mío y a mí me gustó cómo quedó. Es como
a veces siento que me cuesta más trabajar en canciones, por ejemplo, que solo guitarra y voz. Es difícil hacer un disco de guitarra y voz, que ese disco, compañero, este viaje, un disco entero de guitarra y voz. Y un disco que le tengo mucho cariño, y esta canción me gusta mucho. Vamos a escucharla entonces. Pepitas, Manuel García, tantas canciones buenas. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Sencillez, sin duda, pero también una cosa muy profunda y como que se escojan ciertas cosas de una canción que es más bien desnuda, más cruda, más directa, como la que recién pasaba de Manuel García. Bueno, tiene que ver también con esas conversaciones que surgen con los artistas en la producción musical misma. En el caso de Manuel y sus bellas composiciones, hoy día acompañado con Tomás Pérez, que Tomás Pérez ha sido nuestro protagonista. Hemos estado hablando de su música, hemos presentado de sus canciones y de las canciones que ha producido también para otros y otras artistas. En ese camino te han premiado varias veces ya. ¿Cómo tomas eso también a propósito de ese diálogo constante que tienes con el ecosistema musical y la industria musical también chilena? Y lo que significa ese reconocimiento, por ejemplo, de los premios Pulsar, que siento que es además de los premios más importantes que tenemos también para reconocer este rubro en particular, como es el trabajo musical. No, para mí muy feliz, es un honor. También significa harto porque en un principio, bueno, uno crece como, entre comillas, como sin que nadie te conozca, no teniendo acceso a nada, y como, no sé, yo me acuerdo del postulado de los Pulsar como 5 veces antes, no que nunca nominado, ¿cachai? Después empezaron a nominar y después gané. Entonces para mí fue como algo súper como que siempre mi carrera ha sido un poco así, no ha sido nunca de que yo no tengo ni un hit, ninguna así como explosión no, ha sido puro así como escalerita. Entonces en ese sentido, no, para mí es bonito también que se reconozcan discos que he hecho que me gustan mucho y que no hemos jugado con cierta propuesta. Entonces en ese sentido como que, y de estilos muy distintos, como que en ese sentido me pone bien feliz. Ahora, también siento que la obra en sí, y el trabajo en sí no cambia si te dan un premio, si es conocida o no, la obra sigue siendo la obra en sí, y al final eso es lo importante. Claro. No importa mucho si tiene reconocimiento o no. Siempre he pensado que quizás las mejores obras de arte no las ha visto nadie, o quizás han pasado, no sé, unas obras de teatro, por ejemplo, geniales que nunca nadie fue a verlas, o canciones espectaculares que nunca nadie conoció, o se quemaron, o por cosas Bueno, tú eres compositor, hay un montón de obras que fueron compuestas que no se hicieron conocidas hasta o que no salieron. Aunque no salieron, claro. Sí, o quizás que se perdieron. 200 y años quizás después, son no las mejores. Entonces, en ese sentido, como que la obra no se cambia por el reconocimiento en sí del trabajo. Pero también... Es lindo, pero no te hace perder el foco. Claro, pero sirve también como para empujarte, porque a veces uno también es medio inseguro y a veces también cuesta y hay que andar empujando la cuestión y uno no está seguro si está haciendo las cosas bien o no, como para eso sirve. Igual a mí me da la sensación de que también, como dices tú, es qué buena espalda, ¿no? Que haya aparecido en algún momento la categoría de partida, Sí, para poder conocer un poco más también esas otras facetas de gente que, no sé, insisto, como, no sé, Felipe Cadenazo o la Nati Su, que fueron reconocidos con ese galardón, ¿no? Como de el mejor producción musical también, o que se haya ampliado también ahora a otra categoría como a la grabación del año. Sí. Creo que lo que decís tú, como da impulsos, ¿no? Permite conocer ese trabajo, Claro. Que es más allá que el solo componer una canción, que ya de por sí es algo muy bonito, Sí, pero no sé, que no conocemos tanto, no sé. No, la mayoría de la gente que no está metida como en la industria musical o que no son músicos, realmente no saben lo que es un productor musical, o sea, piensan, mucha gente piensa que yo soy como un manager, no sé, como cosas así, y como que trabajo así como armando cosas más de negocio, cosas y nunca, yo no cacho nada de lo que no es fuera del estudio, pues. Entonces... En ese sentido, como que es súper bueno visibilizarlo, algo, y que también la gente pueda entender que en verdad detrás de una canción hay un equipo de trabajo muy grande, desde la prensa, desde todo, y cuando los músicos,
los asistentes del estudio, todos los que dejan los instrumentos ricos. Muchas veces los discos hay mucha gente y cuando alguna de esas cadenas es excepcional, se nota. Claro. ¿Cuántas veces te han nominado? Caleta, 4. ¿no? 4. 4 veces. Sí, 4 veces. A los Pulsar como productor sí. Y el resto han sido como discos que... O los que hay participado. Claro, que he ganado... O sea, los que he ganado, discos que hice fue mejor cantautor, mejor disco música romántica, el de la Caterina Las Bordonas de Oro, mejor disco rock electrodoméstico y bueno, y productor. Y el resto ha sido como nominación y cosas. Claro. Eso, pues, porque yo te preguntaba por las nominaciones y yo dije 4, pero 4, tu nombre ha estado en los ganadores. Que como, 4 no, pero nominados a mejor productor. Sido como mucho más claro, sí. O sea, mejor productor 4 veces. 4 veces. Sí. Claro, como propio. Tú, sí, si no me equivoco. Como en la categoría. Sí, notable igual. Tomás, ¿qué quieres que te diga? Así como todas las demás. No, postulé como 5 veces antes que me pescaron en la embajada. Bueno, pero... Pero ahí, perseverante. Pero viste, efectivamente tenemos hartos discos y harto talento también. Por eso es lo bueno que de repente cuando no se gana, porque harto talento tenemos. Me encanta este tema que vamos a cerrar el programa con él, que es de la Catalina y las Bordonas de Oro, IGP, que se llama Mirada Mía, que escogiste. Y me encantaría como vincularlo, uno como con la música romántica y otro con como ese factor de amor por el folclore que tú tienes también. Como de dónde surge y tú hablabas ahí de los jaivas, y los jaivas siento que reúne las dos cosas que hay dicho acá que más te gustan, que son el rock y el folclore. Pero ¿de dónde antes? O el por qué, cómo se llega a aquello también. Claro, pasa con los jaivas que yo pienso... Claro, ahora lo vemos como una banda gigante, pero yo creo que en 100 años más lo vamos a ver así. Es un monstruo. Sí, va a ser como Violeta, Víctor, ¿cachai? Yo lo encuentro tremendamente bueno. No, a mí el folclore siempre... Es que siento que llegan a... A ver, hay un tipo de música que es la música que está como más cercana a las cosas más cotidianas, no sé, más cercana a la tierra, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, Víctor Jara, que está súper cercano a, no sé, Luchino, o da lo mismo, está súper cercano a ese acto de hacer algo como muy sencillo en la naturaleza, no sé, caminar, hacer un hoyo en la tierra... o plantar algo, está muy cercano a eso, pero también es como los estilos que están más cercanos, como, por así decirlo, si uno cree en Dios o alguna divinidad. Algo sublime. Están como en las dos puntas, como la punta así más básica y en la punta más elevada, entre comillas, y eso lo encuentro muy bonito, y encuentro que el folclore tiene eso. Y es como lo que más tiene eso, y eso a mí me encanta, y también es todo lo que todo lo que es parte nuestro. Entonces para mí es muy lindo y siempre me ha gustado el folclore y siempre voy a seguir haciendo cosas que estén ligadas con el folclore porque me encanta. Y en esta canción también lo que tiene bacán, que también los caros me dejaron hacerlo harto, que tiene harto de mi volada como sonora, ruido, efecto, pero a la vez como que no tiene harta, es un bolero, pero tiene algunos como samples y como sonidos así más modernos, medio electrónicos, como detallitos. Cuando escucháis algo en general, sobre todo cuando son boleros, lo primero que te fijáis es como en las armonías vocales, claro, o como en las melodías, el instrumento. Hagamos el ejercicio, cerremos este programa subiendo el volumen, te invitamos a hacerlo, subiendo el volumen y fijándonos en todos esos detalles que Tomás Pérez puso detrás también. Y todos estos ruiditos y como decís tú, que aparecen también en eso. Te queremos dar las gracias por tu tiempo, por la buena onda, por presentarnos tus canciones también acá y todo este recorrido que también tiene que ver, uno, con la producción musical y el trabajo con distintos artistas, pero también cómo eso va influenciando tu propia creación y estas 2 singles que ya están y que puedes escuchar. Busca a Tomás Pérez y sus singles Quiero volar, quiero gritar y El paso que cruje. Te la vas a pasar muy bien. Gracias, Tomás, por acompañarnos en tantas muchas gracias, buenas. muchas gracias por invitarme. Feliz. Oye, y vamos cerrando entonces con esta canción que produjo Tomás Pérez, se llama Mirada Mía, Catalina y las Bordonas de Oro y Jepe en la música. Con esto cerramos tantas canciones buenas, dándote las gracias por la sintonía y, por cierto, a nuestro equipo también, Jaime Barra, Camila Núñez, que nos acompañaron en la puesta al aire. Que estés muy bien y será hasta la próxima. Chao, chao.